El 11 de enero de 2007 en el Hospital ABC de Santa Fe murió Mónica Pretelini, esposa del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Tenía 44 años. La versión oficial habló de una crisis convulsiva y complicaciones respiratorias. Pero aquella muerte no quedó como una tragedia privada. Muy pronto se convirtió en el punto de partida de una historia más turbia, donde el dolor, la televisión, la familia y la política terminaron mezclados en una misma operación de imagen. Mónica dejaba 3 hijos, Paulina, Alejandro y Nicole, pero también dejaba preguntas. Preguntas sobre un matrimonio fracturado, sobre una doble vida que Peña Nieto había sostenido durante años, y sobre la forma en que una tragedia íntima fue transformada en compasión pública. El país vio al viudo joven, al hombre que parecía roto, al político que seguía de pie pese al golpe. Pero detrás de esa escena había otra historia. Una historia de poder secretos, hijos ocultos, alianzas televisivas y una boda que muchos vieron después como una pieza clave para comprar la presidencia. Para entenderlo, hay que volver a Atlacomulco, Estado de México. Allí nació Enrique Peña Nieto, el 20 de julio de 1966. No nació lejos del poder. Nació dentro de una red familiar y política donde los apellidos abrían puertas y la ambición se transmitía como herencia. Pero alrededor de ese hogar había linaje, contactos y una maquinaria silenciosa dispuesta a fabricar al rostro conveniente del sistema. En Atlacomulco circulaba desde 1940 una leyenda que decía que de esa tierra saldrían 6 gobernadores y un presidente. La frase se atribuía a Francisca Castro Montiel. Peña Nieto creció en ese ambiente aprendiendo que en la política mexicana la imagen podía valer más que la verdad. No fue formado para parecer brillante, sino para parecer confiable. En 1979, cuando todavía era adolescente y viajó a Maine para estudiar inglés, dijo que quería ser gobernador del Estado de México. En 1984, ingresó al PRI con 18 años. Su gran padrino fue Arturo Montiel Rojas, su tío, y mentor, una figura fuerte del priismo mexiquense. Bajo esa sombra aprendió una lección decisiva. En política la verdad importa menos cuando la imagen está bien construida. En 2005 ganó la gubernatura del Estado de México. Desde ese momento comenzó a ser presentado como el rostro joven y moderno del PRI. Peña Nieto aparecía impecable, con voz tranquila, promesas calculadas y una familia que parecía perfecta. A su lado estaba Mónica Pretelini, esposa correcta, madre de sus 3 hijos, y pieza esencial de esa fotografía pública. Pero dentro de la casa, la historia era distinta. Había distancia, tensión, soledad y una doble vida que no podía encajar con la imagen de esposo ejemplar. Peña Nieto mantenía una relación con Maritza Díaz Hernández. De esa relación nació Diego Alejandro en 2004. Según versiones que después salieron a la luz, también habría existido otro niño fuera del matrimonio que murió siendo apenas un bebé. El hombre, que se presentaba como símbolo de orden familiar, administraba afectos, silencios y ausencias como si fueran daños colaterales. Diego existía, pero no debía romper la postal oficial. Maritza reclamó con dolor el lugar que su hijo no recibía. Mientras tanto, Mónica seguía cumpliendo su papel público. Era la esposa legítima, la madre de Paulina, Alejandro, y Nicole, la mujer que acompañaba al gobernador cuando las cámaras lo requerían. Pero el relato del transcript la muestra atrapada en una casa donde todo parecía diseñado para proteger la carrera de un hombre y no la paz de una mujer. Mónica padecía epilepsia. Esa fragilidad médica, unida a un matrimonio carcomido por mentiras y presión emocional, hizo que su muerte fuera todavía más inquietante para la opinión pública. El 11 de enero de 2007,
Mónica entró en estado crítico en el Hospital ABC de Santa Fe. Horas después, se habló de muerte cerebral. Luego llegó la confirmación definitiva. Oficialmente el cuadro estaba asociado a una crisis convulsiva y a problemas respiratorios. Pero el caso no cerró con facilidad. El neurólogo que la había tratado durante meses lo describió como inusual. Años después, cuando Jorge Ramos preguntó a Peña Nieto por la causa exacta de la muerte de su esposa, él dudó, se enredó y dejó una sensación extraña. Después llegaron rumores y sospechas. Nada quedó probado de forma definitiva. Pero la maquinaria política reaccionó de inmediato. No solo con duelo, sino con control. Aparecieron esquelas ceremonias, mensajes actos públicos y una narrativa cuidadosamente preparada. El político rodeado de dudas fue presentado como viudo. El hombre con secretos privados fue envuelto en compasión nacional. La muerte de Mónica no cerró una herida, la maquilló, y ese maquillaje funcionó. Peña Nieto salió de esa etapa con una imagen nueva. Ya no era solo el gobernador joven del Estado de México. Era el hombre que había sufrido una tragedia y seguía de pie. Pero mientras el país veía al viudo, sus hijos vivían otra realidad. Paulina, Alejandro y Nicole perdieron a su madre en enero de 2007. Crecieron entre seguridad, asistentes, protocolos, vehículos, cámaras y ropa impecable. Pero ninguna de esas cosas reemplaza el abrazo de una madre. En ese vacío apareció Beatriz la Nana. No tenía apellido político, no daba entrevistas y no salía en portadas. Pero fue una presencia central para los hijos de Mónica. Cuando Beatriz murió en febrero de 2024, la reacción emocional de los hijos dejó ver una verdad profunda. Y también estaba Diego Alejandro, el hijo que existía en la sangre, pero no en la fotografía principal. Crecer sabiendo que tu padre aparece en televisión, abrazando a otros hijos, mostrando una familia oficial y sonriendo ante el país, mientras tu propia existencia queda tratada como un problema incómodo, deja una marca difícil de borrar. Ese era el otro costo de la doble vida. No solo destruía matrimonios, también dividía a los hijos entre los que podían aparecer y los que debían permanecer en la sombra. En 2012, la palabra la prole asociada a Paulina Peña, en medio de la furia social contra su padre, terminó mostrando otra grieta. No fue solo una expresión desafortunada. Fue vista como una radiografía del desprecio de clase de la burbuja y de la distancia entre la familia del poder y el país real. En ese momento, quedó claro que los hijos no habían crecido solo en privilegio material, sino también dentro de una operación de imagen que los aislaba del dolor común. Pero Peña Nieto necesitaba una nueva escena. Después de la muerte de Mónica, después de los rumores, después de la doble vida y del duelo convertido en capital político, la compasión ya no bastaba. Para llegar a Los Pinos, hacía falta una familia rehecha, una esposa perfecta, una historia sentimental que hiciera olvidar las preguntas pendientes. Y ahí apareció Televisa no solo como televisora, sino como laboratorio emocional de México. Peña Nieto necesitaba un rostro que lavara su historia. Entonces apareció Angélica Rivera la Gaviota, una estrella de telenovela conocida por millones. Ella ya vivía dentro del imaginario sentimental del país. El público la conocía, la quería y la asociaba con historias de amor. Solo había que cambiarle el escenario. Del foro de televisión al proyecto presidencial. La historia se vendió como romance. El viudo herido encontraba una segunda oportunidad. La estrella de televisión encontraba al hombre fuerte de la política. México debía emocionarse, no preguntar. Pero había un obstáculo. Angélica Rivera ya estaba casada por la iglesia con José Alberto Castro. Para construir la fotografía perfecta no bastaba una unión civil. Se necesitaba altar, bendición y legitimidad religiosa. Según investigaciones y versiones mencionadas en el transcript, vino entonces un proceso de nulidad religiosa acelerado y señalado por irregularidades. En esa parte,
apareció el nombre de José Luis Salinas Saranda, el sacerdote que terminó cargando con una culpa que, según esos expedientes, no debía recaer solo sobre él. Fue señalado y desacreditado mientras la nueva narrativa avanzaba. En noviembre de 2010 se celebró la boda entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Y funcionó. El país empezó a verlo como un hombre recompuesto, elegante, renovado, acompañado por una mujer famosa y listo para convertirse en presidente. La boda no fue el final del montaje, fue el inicio del método. Porque un hombre que había aprendido a convertir el dolor en campaña y el matrimonio en escenografía, no iba a ejercer el poder de otra manera. En diciembre de 2012, Peña Nieto tomó posesión como presidente de México. Llegó con la narrativa perfecta. Joven fotogénico casado con una actriz famosa, padre de familia y rostro renovado del PRI. Durante los primeros años, la fachada resistió, pero debajo seguía operando la misma lógica. Imagen por encima de verdad. Privilegio por encima de rendición de cuentas. Lealtades y contratos moviéndose detrás de la escena. En noviembre de 2014, México seguía herido por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuando estalló otro golpe devastador. La investigación sobre la llamada Casa Blanca. Una mansión de lujo en las lomas con espacios enormes, mármol elevador y diseño a la medida. Su valor estimado rondaba los $7 millones. Pero el verdadero problema no era solo el lujo, era el nombre detrás de la casa. Grupo IGA, Juan Armando Hinojosa, Cantú contratista, cercano al círculo de Peña Nieto, beneficiado por obras públicas millonarias, incluido el proyecto del tren de alta velocidad México-Querétaro. La mansión dejó de parecer una residencia privada y se volvió símbolo de posible conflicto de interés. Una confesión de mármol. Una fotografía del sistema. Entonces Angélica Rivera apareció en video para explicar que podía pagar la casa con sus ingresos como actriz y su contrato exclusivo. Pero el país ya no veía a la estrella de telenovela. Veía a la pieza central de una ficción que empezaba a caerse. Después aparecieron nombres como Odebrecht, OHL y Pegasus. Se habló de sobornos, contratos espionaje y millones de dólares alrededor de decisiones públicas. Entre esas voces incómodas estaba Carmen Aristegui. La promesa de modernidad empezó a quedar sepultada bajo la palabra simulación. Primero se rompió la credibilidad, luego la narrativa, después el matrimonio. En febrero de 2019, ya fuera del poder, Angélica Rivera anunció el divorcio. El amor que se había vendido como símbolo de estabilidad nacional terminó justo cuando la utilidad política ya se había agotado. Después llegó el silencio. Peña Nieto empezó a vivir lejos de México. Madrid apareció como refugio elegante con zonas exclusivas, restaurantes discretos, campos de golf, ropa cara y una residencia asociada a una inversión suficiente para obtener la llamada Golden Visa. A simple vista, podía parecer una vida sofisticada. Pero no toda distancia es libertad. A veces la distancia es una forma cara de esconderse. En México su nombre siguió apareciendo en investigaciones, reportajes, declaraciones y sospechas. Transferencias irregulares posibles, sobornos, Pegasus, Odebrecht y la sombra de una presidencia que prometió renovación, pero terminó asociada a privilegio, corrupción y simulación. Lo más duro no fue perder el cargo, fue perder el blindaje. Mientras estuvo en la cima el partido, los operadores, los empresarios aliados, los medios complacientes y la investidura lo protegían como un muro. Incluso su relación con Tania Ruiz, que durante un tiempo pareció abrirle una salida emocional, terminó rompiéndose. El patrón se repetía, las mujeres se iban, las alianzas se desgastaban, las escenografías se caían.
Quedaba un hombre rico, visible, famoso, pero cada vez más solo y menos respetado. El político que quiso ser recordado como modernizador terminó convertido en símbolo de máscara. Y al final quedan los números. Decenas de millones de pesos alrededor de la operación de imagen de la pareja presidencial. Una mansión de alrededor de 7 millones de dólares, convertida en emblema de conflicto de interés. Acusaciones de sobornos por 25 millones de dólares en torno al caso Pegasus. 15.000 teléfonos seleccionados como posibles objetivos de vigilancia. 35 autos de lujo mencionados en versiones sobre exigencias para cerrar el divorcio del gran matrimonio de utilería. Pero detrás de todos esos números hay una pregunta más simple y más brutal. ¿Cuánto cuesta destruir la verdad de una familia para comprar un destino político? Mónica Pretelini murió, y el país nunca dejó de preguntarse qué ocurría realmente dentro de esa casa. José Luis Salinas Saranda cargó con una humillación para que una boda pudiera brillar. Los hijos crecieron entre privilegios materiales y hambre emocional. Diego Alejandro tuvo que vivir con la carga de existir en la sangre, pero no siempre en la fotografía. Ese es el verdadero final de esta historia. No el divorcio, no el exilio, no la investigación. El final es descubrir que el poder construido sobre simulación nunca se convierte en legado. Se convierte en castigo. Se puede engañar a un país por un tiempo. Se puede seducir a la televisión. Se pueden doblar instituciones y esconder grietas detrás del maquillaje del poder. Pero no se puede escapar para siempre de la forma en que una vida fue construida. Enrique Peña Nieto no será recordado solo por los cargos que ocupó. Será recordado por la imagen que intentó vender y por lo que apareció cuando esa imagen se rompió. El viudo perfecto, el esposo de telenovela, el presidente moderno, el hombre protegido por una red de poder. Todo eso terminó cayendo, y debajo apareció una historia marcada por hijos heridos, alianzas calculadas, preguntas sin cerrar y una nación con la sensación amarga de haber sido utilizada.